presidente y ya fallecido expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Ustedes, yo creo que todos han escuchado hablar de John F. Kennedy, ¿verdad? Tal vez los que no conocen tanto a John F. Kennedy están allá arriba, ¿verdad? Teniendo otra clase. Pero nosotros hemos escuchado, somos una generación que hemos escuchado mucho hablar de John F. Kennedy, un presidente en Estados Unidos muy respetado y muy recordado. Y él dijo lo siguiente, hablando del conformismo. El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento, ¿verdad? Repito, ¿lo leemos juntos? Está en la pantalla, ¿no? 1, 2, 3. El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento, ¿verdad? El conformismo es el enemigo de tu crecimiento espiritual, decía John F., o bueno, de tu crecimiento en cualquier ámbito, decía Kennedy. Y es que el conformismo puede afectar a una nación. Cuando una nación es conformista, esto va a detener el crecimiento de esa nación y va a poner en una cárcel a la libertad. Pero también el conformismo afecta a los individuos, nos afecta a nosotros de manera individual. El conformismo es uno de los grandes problemas de las personas en la actualidad. Hay muchas personas enfrentando el conformismo y aceptando el conformismo en su vida. Y es uno de los grandes problemas de la sociedad. También es un problema que no es exclusivo de los no cristianos, porque dirán, bueno, está hablando de la sociedad, ¿verdad? Pero no es exclusivo de los no cristianos. El conformismo es un problema que afecta a la iglesia, que afecta a los cristianos. Hay muchos cristianos conformistas en este tiempo. Hay muchos cristianos que han caído en el conformismo y que se han estacionado en esa zona de confort, que a veces nosotros nos enfrentamos en nuestra vida con la tentación de estacionarnos en nuestra zona de confort. Todos buscamos, a veces inconscientemente, estar en una zona de confort. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen su silla de cada domingo? A ver. ¿Cuántos, aquí en la viña, cuántos tienen su silla ya de cada domingo? Ya nada más les falta ponerle el nombre. Eso, qué bueno, honestidad. Me encanta la honestidad de la iglesia, ¿verdad? Porque no es malo en un aspecto, y ahorita lo vamos a ver, tener un lugar predilecto y llegar, y si llegas temprano, acuérdense que la viña es una iglesia donde no hay lugares asignados, ¿verdad? Ni yo tengo lugar asignado. O sea, si llego tarde o llego y está ocupada la silla de siempre, pues me siento en otra, ¿verdad? Pero algunos tienen la costumbre de decir, este es mi lugar, y porque buscamos esa zona cómoda, llegar a una zona de comodidad. El problema no es buscar llegar a una zona de comodidad, sino el problema es estacionarte en esa zona de comodidad. Por ejemplo, aquellos cristianos que pelean cuando alguien le gana su silla que llegó más temprano. ¿Sí sucederá eso? Sí, una vez me tocó ser casi referee entre un hermano con una hermana que estaba peleando por la silla. Estaba peleando porque era su silla, pero ese día la hermana llegó más temprano y se sentó ahí. Yo espero que el hermano haya recibido el mensaje esa mañana y no el coraje lo haya hecho cerrarse, ¿verdad? Porque sí estaba muy molesto porque le habían ganado su silla. Entonces, buscamos esa zona de comodidad, y el problema es que hay muchos cristianos, les decía, que se han estacionado en esa zona de confort, o algunos que no están en una zona de confort, que están en una zona difícil donde les ha tocado tiempos difíciles de adversidad, o estar en lugares donde están en una situación no muy cómoda, pero muchos también caen en el conformismo que lo lleva a resignarse a su situación. Ese es el otro extremo, ¿verdad? Aquellos que se resignan a su situación. Hace casi 1900 años atrás, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a la iglesia de Roma lo siguiente, que quiero que leamos en Romanos 12:2. Si traes tu Biblia y quieres buscarlo, Romanos capítulo 12, verso 2. Pablo hablando acerca de la necesidad de no conformarnos. ¿Sí? Si llegaste a Romanos 12:2, dime un amén, por favor. O aquí estoy, o ya llegué, ¿verdad? Ok, muy pocos amén, pero creo que algunos por fe ya llegaron también o están por llegar, ¿verdad?
Dice el apóstol Pablo a los romanos: no os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que me han escuchado predicar y hablar de este texto, es uno de mis textos favoritos y es uno de los textos que siempre trato de tener presente en mi vida, porque habla de la vida cristiana que es exitosa y próspera, lleva un proceso. Pero parte número 1 para ser exitoso y ser prosperado por Dios: número 1, no te conformes al mundo, dice Pablo. No te conformes al mundo. Por el contrario, alguien que no se conforma es alguien que está siendo constantemente transformado. Transforma tu mente, transforma tu entendimiento. Sal de esa mentalidad en la que te has estacionado y que te has conformado con ella. Deja que Dios te transforme. Y entonces, cuando dejes que Dios te esté transformando constantemente, sea alguien en constante transformación de mentalidad, vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que tiene 2 características: agradable y perfecta. Este es el versículo de la vida de un cristiano, de alguien que quiere ser transformado, ir de gloria en gloria, ser prosperado por Dios. Es alguien que no se conforma, número 1, que es nuestro tema de hoy. Y nos está exhortando Pablo entonces a que no nos conformemos al mundo. Nos exhorta a no caer en el conformismo, porque no debemos conformarnos con nuestro estado actual. La Biblia dice: quien crea estar firme, mire que no caiga. O sea, no te conformes con decir: ya estoy bien delante de Dios, ya estoy capacitado para resistir al diablo, ya estoy capacitado para resistir al pecado. No te conformes, no te conformes con lo que sabes, no te conformes con cómo estás adorando, no te conformes con el tiempo que le das a Dios, no te conformes. Debemos estar constantemente buscando crecer de acuerdo al plan y al propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué necesito para crecer más? No quiero caer en esa zona de confort. Y entonces, cuando estaba preparando este tema, busqué una definición de lo que significa conformismo, para amarrar muy bien lo que estamos hablando esta mañana acerca del conformismo. Y el diccionario dice que el conformismo es una postura o una actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación, independientemente de si las circunstancias son negativas o son positivas. O sea que el conformismo elimina toda posibilidad de cambio y de progreso. Analicémonos a la luz de esta definición. A ver, ¿cuál ha sido nuestra postura hacia la vida en este tiempo? ¿Cuál ha sido nuestra actitud hacia la vida en este tiempo? ¿Hemos caído en la ciega aceptación de las cosas? ¿Nos hemos negado a la posibilidad del cambio y del progreso? Entonces, si eso hemos hecho, hemos caído en el conformismo. Porque el conformista dice: ¿para qué cambiar? Si todo está bien para mí. Cuando todo está positivo, ¿verdad? Alrededor, ¿para qué cambio? Todo está bien. Mi esposa está feliz. En el trabajo, pues tengo trabajo seguro. O sea, mi esposa se anda riendo. Pues no sabes si se anda riendo por ti, ¿verdad? A lo mejor no se está riendo por ti. Tú crees que todo está muy bien. ¿Para qué cambio? ¿Para qué voy más allá en la iglesia? Con 2 horas que vaya el domingo. Está bien. Pero cuando su situación es negativa, el conformista también dice: ¿para qué cambio? Mejor acepto las cosas como vengan. Así dice el conformista. Entonces el conformismo comienza desde la actitud. Una actitud conformista producirá acciones conformistas, porque somos el reflejo de lo que pensamos, de lo que hay adentro de nosotros. Tarde o temprano lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos en nuestro interior sale. Si yo soy un conformista en mi forma de pensar,
entonces voy a tener acciones conformistas. Pablo dice que debemos salir de cualquier actitud conformista al mundo, a los placeres del mundo, a las tentaciones del mundo, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto significa que seremos bendecidos, prosperados, recompensados si no nos conformamos y si buscamos seguir la voluntad de Dios. Porque el mundo y sus placeres pueden ser una distracción, iglesia. El mundo y sus placeres puede ser un tropiezo para tu vida. El mundo y sus placeres puede ser un engaño para tu vida, para que tú apartes tu mirada de Dios y fijes tu mirada en cosas temporales, cayendo en el conformismo. Muchos dicen, hay que vivir la vida desenfrenadamente, que al cabo todos nos vamos a morir. O sea, disfruta la vida, que al cabo todos nos vamos a morir, ¿sí? Todos vamos a estar 3 metros bajo tierra algún día. Hay que disfrutar la vida, hay que vivir la vida desenfrenadamente. Haz lo que quieras. ¿Sabes que esta es una actitud conformista? Porque esta actitud conformista de muchos hace que mucha gente muera pronto. Tómate todo lo que puedas, que al cabo un día te vas a morir. Sí, pero te vas a morir más pronto. Cómete todo lo que sea. Disfruta, que al cabo un día te vas a morir. Sí, te vas a morir más pronto. Ve y métete en el peligro y maneja y no tengas cuidado de señales y haz lo que sea, maneja velocidad, disfruta la adrenalina de manejar. Pues sí, pero puedes tener un accidente y te vas a morir más pronto. Esa actitud conformista de que todo se trata de esta vida, de esta tierra, lleva a que muchos mueran pronto y lo más grave para los que no son cristianos, que se vayan a una eternidad sin Jesús. Eso es lo más grave. Porque la Biblia dice que después de que una persona muere, ¿qué sigue? El juicio. Ya no hay oraciones, dice la Biblia, ya no hay nada que pueda hacer la familia, ni nada que pueda pagar para cambiar a una persona su destino que decidió en vida al recibir o no recibir a Jesucristo en su corazón. Eso dice la Biblia, es muy clara la Biblia en esto, ¿verdad? No hay nada que pueda hacer nosotros que estamos aquí, no podemos hacer nada por los que ya murieron. Ellos ya decidieron en vida. Aunque nos duele a veces, ¿sabes qué nos duele más? Cuando no les hablamos del Señor, cuando no recibieron a Cristo en su corazón. Eso es lo que nos duele más. Eso es lo que nos duele cuando vamos a un funeral de una persona que murió y que no era cristiana. Eso nos duele mucho, porque sabemos que la Biblia dice que después de la muerte física es el juicio. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más que se pueda hacer por ellos. Cristo vino y pagó en vida. Por eso tenemos que predicarles en vida a nuestra familia, a la gente que amamos, porque después de la muerte ya no hay nada que hacer. Entonces ya no hay nada que podamos hacer nosotros, mejor dicho, ya está, ellos ya tomaron su decisión. Dice la Biblia, en vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, ya ha sido condenado, ¿sí? Dice la Biblia esto, ¿verdad? Entonces tenemos que hablarles del Hijo de Dios, de Jesucristo, a los que han muerto. Necesitamos entonces no caer en el conformismo de pensar, hay que vivir la vida desenfrenadamente, que al cabo todos nos vamos a morir, ¿verdad? Ay, cómele, que al cabo te vas a morir. Y luego algunos dicen, es mejor morirse con la panza llena, ¿verdad? ¿Sí han escuchado eso? ¿Sabes que mucha gente dice eso? Yo lo he visto a lo largo de mi vida, cuando no está enferma. Cuando no está enferma, no le duele nada, no tiene una enfermedad grave, terminal, sí dicen eso. Pero muchas veces su mentalidad cambia tristemente cuando ya están en esa situación. Ahí sí ya se empiezan a querer cuidar o a fuerzas, o empiezan a decir, ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no hice esto y aquello, verdad? Porque cayeron en el conformismo de vivir para este mundo, para disfrutar los placeres de este mundo. Necesitamos cuidarnos de esta clase de conformismo que produce vidas mediocres, infructuosas, desperdiciadas, porque nunca alcanzan a cumplir el propósito por el cual están en esta tierra. ¿Sabías que la Biblia dice que fuimos creados por medio de Él y para Él? O sea, tú y yo estamos aquí despiertos hoy, no porque estamos guapos, sí,
pero no es por nuestra linda cara que estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí porque Dios nos permite vivir por Él y para Él. El problema es que muchos decimos, yo estoy aquí por mí y para mí. Y ese es nuestro error. Caemos en ese conformismo de pensar en esta tierra, en este mundo, y entonces vienen las consecuencias después. Estamos aquí por Él y para Él. Cada día que te levantes, dile gracias, Señor, por un nuevo día. Si no vas a orar una hora o media hora o 40 minutos, 20 minutos, cuando menos levántate cada mañana y dile gracias, Señor, por un nuevo día, porque tú eres quien me ha dado la vida. Y cuando veas a tu esposa, a tus hijos, dile gracias por ellos también, Señor. Si hacemos esto, vas a ver que vamos a cultivar un corazón agradecido con Dios y va a cambiar nuestra vida. Así que no caigamos en el conformismo que produce vidas mediocres, infructuosas o desperdiciadas. Seamos atentos a ello y para conocer más a este enemigo llamado conformismo, vamos a hablar de algunas cosas del conformismo esta mañana. Quiero hablarte de dos facetas que tiene el conformismo. Número uno, hay una faceta de conformismo que sí le agrada a Dios, ¿sí? Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Esa es la primera faceta del conformismo, la que agrada a Dios. Y es aquella que aunque no tenemos todo lo que deseamos, estamos contentos con lo que hemos alcanzado y damos gracias a Dios por todo eso. Pero al mismo tiempo, no dejamos de trabajar, seguimos trabajando o esforzándonos para alcanzar lo que todavía nos falta. ¿Sí me explico en eso? ¿Sí? No tengo todo lo que deseo, pero estoy contento con lo que he alcanzado hasta hoy. Le doy gracias a Dios por eso, por lo que Dios me ha dado y me ha permitido alcanzar. Pero sigo trabajando para alcanzar lo que todavía no tengo y que sé que Dios quiere darme. Esa es la faceta de conformismo que agrada a Dios. En pocas palabras, diríamos que estamos conformes y agradecidos con lo que Dios nos ha bendecido, pero seguimos trabajando por más sin caer en la obsesión. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versos 6 al 7. Dice la palabra: pero gran ganancia es la piedad acompañada de, ¿qué dice ahí? Contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada nos vamos a llevar de este mundo, eso es cierto. Nada hemos traído y nada nos llevaremos. Pero entonces, por esa razón, tenemos que acompañar nuestro caminar con Dios de contentamiento, de un corazón agradecido por lo que Dios nos ha dado. El contentamiento del que habla Pablo a Timoteo nos protege del otro extremo, que es la ambición mundana, el materialismo, la falta de gratitud a Dios y el andar todo el tiempo afanados y estresados porque queremos más y más. Hay gente que dice por ahí, decía un dicho, ¿no? Hay algunos que viven para trabajar y otros que trabajan para vivir, ¿sí? Dos tipos de personas, ¿verdad? Los que trabajan para vivir y los que viven para trabajar. Seamos personas que trabajamos para vivir, para que venga la provisión para nuestra, y demos gracias a Dios por la provisión, el fruto de nuestro trabajo. Pero muchos viven para trabajar. El trabajo es su obsesión. ¿Por qué? O lo que pueden comprar con la remuneración de su trabajo es su obsesión. Y ese es el otro extremo, ¿verdad? Que dice Pablo. No, dice Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta actitud de contentamiento puede ser nociva cuando llega a volverse una constante en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida, porque entonces estamos rebasando el límite del conformismo que agrada a Dios. Por ejemplo, aquel que tiene la oportunidad de ganar más o ser más productivo en su trabajo para llevar a su casa en su horario, en su tiempo, sin quitarle a otras cosas, pero ¿qué dice? Ya saqué para el chivo, ya puedo quedarme ahí, ¿verdad? Y muchos caen en ese contentamiento, que pudiendo a lo mejor alcanzar más, ¿verdad? Se van en ese extremo del contentamiento que puede afectar su vida o su economía o permitirle no disfrutar de otras cosas que tal vez Dios le quiere dar por el fruto de su trabajo. Un ejemplo también de conformismo que ya no agrada a Dios, por ejemplo, es cuando una persona se conforma con la pobreza y no hace nada por mejorar su situación diciendo que ser pobre es la voluntad de Dios. Si saben que esta es una mentalidad que mucho tiempo en México estuvo muy arraigada, y no sé si actualmente mucha gente sigue arraigada esta mentalidad. Es que los pobres
son más bendecidos porque Dios ama a los pobres. Y sí, Dios ama a los pobres, es cierto. Pero Dios no quiere que tú seas alguien pobre. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Yo no sé hasta dónde, ¿verdad? Yo no sé si vas a ser millonario o multimillonario. No lo sé. Pero Dios quiere que tú seas alguien bendecido. Dios quiere proveer para ti. Cuando Dios creó a Adán y Eva, creó todo para que ellos tuviesen lo necesario para estar con abundancia. Pueden comer de todo, dijo el Señor, ¿verdad? Ahora, fructificad y multiplicaos. O sea, trabajen esto para que siga produciendo, ¿verdad? Les dijo. Pero hay personas que dicen, no, es que soy pobre por la voluntad de Dios. No sé si han escuchado a alguien decir esto. Soy pobre por la voluntad de Dios. Es que así quiso Dios que yo fuera pobre. Es que los pobres estamos más cerca de Dios, ¿verdad? O está bien ser pobre porque los pobres están más cerquita de Dios. Ese conformismo no agrada a Dios. Otro ejemplo de conformismo que ya no agrada a Dios es la mujer que se conforma con su marido, que todos los fines de semana practica box con ella o lucha libre. Aquel hombre que maltrata a su esposa, y a veces no necesariamente con golpes, también hay maltrato verbal, ¿verdad? Con sus palabras, con su trato, la maltrata. O aquel hombre que es irresponsable en sus deberes con su esposa, con su familia. Y ella está ahí, ¿verdad? Se conforma y dice, es que es el hombre que Dios me dio. No puedo hacer nada. Así es Él. No lo puedo cambiar, no puedo hacer nada. Ese conformismo no agrada a Dios. Porque entonces estás permitiendo un maltrato hacia tu vida. Tienes que poner límites. Tienes que poner un hasta aquí para que esto no siga sucediendo. Tienes que salir del conformismo. Y también al revés, ¿verdad? Puede ser que haya hombres maltratados. ¿Cuántos hombres maltratados hay aquí? No levanten la mano, por favor. No levanten su mano, por favor. Pero cuando esta faceta del conformismo ha llegado a estos extremos, entonces ya no es el conformismo del que habla primera de Timoteo, ¿verdad? Del contentamiento que agrada a Dios. Ya está en la segunda faceta del conformismo, que es el conformismo que no agrada a Dios, el conformismo que desagrada a Dios. Y este conformismo lo podríamos definir como una actitud pasiva para la conquista. Éxodo 14:15, vemos un pasaje del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel está huyendo de la nación de Egipto, que los acaban de ser libres de la esclavitud de Egipto, van rumbo a la tierra prometida. Y entonces de repente llegan a un punto en ese camino hacia la tierra prometida donde cuando el faraón se da cuenta que ya se le fueron sus esclavos de 400 años, dice el faraón, ¿qué hicimos? Dejamos ir a nuestros esclavos, vamos por ellos, ¿verdad? Y si no los traemos, pues cuando menos los matamos, ¿verdad? Vamos sobre ellos, ¿verdad? Y agarra el ejército del faraón y ahí va atrás del pueblo de Israel. Y ya va Moisés con un poco de ventaja en el camino, pero ellos van a pie, el faraón va a caballo y en carros, ¿verdad? Por ellos. Entonces de repente llegan a un punto, una encrucijada, donde el pueblo de Israel está entre el mar, vamos a suponer que está ahí en la playa, ¿verdad? Entre el mar, y atrás de ellos, por el único camino hacia el otro lado, viene a lo lejos, ven que viene Faraón con todo su ejército por ellos, ¿verdad? Y entonces cuando esto está pasando, el pueblo de Israel empieza a lamentarse y empieza a decir, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué nos trajiste, Moisés? ¿Para que nos maten aquí en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? Nosotros queríamos quedarnos en Egipto. Porque eso es lo que pasa con la gente, con mucha gente cuando enfrenta situaciones difíciles en su vida. En vez de confiar en Dios, en vez de tener fe, empiezan a reclamar, ¿verdad? Y empiezan a reclamarle a Dios, y empiezan a reclamarle a los líderes, y empiezan a reclamar a la iglesia, y empiezan a reclamarle al hermano, al esposo. ¿Por qué me trajiste? ¿Por qué me dijiste que hiciera eso? ¿Por qué me llevaste por este camino? Y están ahí el pueblo de Israel así. Entonces Moisés, que era un hombre que amaba al pueblo y que era un hombre que intercedía por ellos, va con Dios y le expone la situación, ¿verdad? Le expone cómo está el pueblo, cómo vienen los egipcios de aquel lado y cómo está el mar enfrente, no tienen salida. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, verso 15, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, que sigan adelante. ¿Por qué clamas, Moisés? ¿Por qué me dices esto? Ya sabes lo que voy a hacer, ya sabes que voy a hacer milagros, ya sabes que voy a abrir el mar. ¿Por qué clamas a mí? Dile que sigan adelante. Porque una empresa visionaria y exitosa es donde hay gente progresista y con deseo de avanzar. La iglesia que va a hacer la diferencia en el mundo es aquella donde sus miembros son progresistas y tienen deseo de avanzar. Cuando Dios llama a un hombre, no es por su nivel académico. Dios no te llamó a ti por lo inteligente que eres, o por los títulos que tienes, o por tu nivel de estudios que tienes. No te llamó por tu experiencia, tus años de experiencia en tu área laboral, sino que Dios te llamó por las actitudes de fe que tú tienes, por la fe que has tenido en Él. Cuando Dios llama al ministerio a alguien, Él busca actitudes de fe en las personas. Porque Dios busca carácter antes que dones y habilidades. John Wimber, el fundador de la Viña, decía que la palabra fe se deletrea R-I-E-S-G-O. ¿Cómo diríamos ahí? Fe se deletrea riesgo, decía John Wimber. Las personas conformistas no toman riesgos. Los conformistas no toman riesgos. Ellos prefieren mantenerse en su zona segura. Una persona con fe en Dios tomará los riesgos necesarios para alcanzar aquello para lo cual Dios le ha llamado, para alcanzar aquello que Dios le ha entregado. Y en este versículo del Éxodo, Dios le dice a Moisés: ¿por qué te detienes, Moisés? Sigue adelante, no te conformes. No te derrotes pensando que vas a morir como ya lo hizo este pueblo. Porque el pueblo de Israel está acorralado y sienten que ya se van a morir, pero Dios ya le había declarado a Moisés que esto pasaría, que el faraón iba a ir tras ellos y que el pueblo de Israel vería el poder de Dios respaldándolos y que a los egipcios nunca más los volverían a ver. Pero no le había dicho que no le había dicho que iba a abrir el mar. Así que cuando el pueblo ve venir a Faraón con todo su ejército y por otro lado ve el mar, se paniquean. Y comienzan a lamentarse. Y comienzan a reclamar a Moisés. Y a decir: mejor nos hubiéramos quedado de esclavos en Egipto. Y Moisés le dice a Dios todo esto. Pero después de decir eso, clamándole a Dios por ayuda, Dios le dice lo que ya leímos en el verso 15. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y le dijo en el verso que sigue 16: y tú levanta tu vara y separa las aguas para que ellos caminen en seco. Le dijo a Moisés: no clames a mí, no, ¿para qué clamas a mí? Ya sabes lo que voy a hacer, sigue adelante. Diles que marchen. El conformismo, porque Israel había caído en conformismo. Dijeron: pues mejor era ser esclavos. ¿Para qué estamos aquí? El conformismo nos impide ver el poder sobrenatural de Dios para sanar a las personas, para liberar, para salvar, para ganar las batallas de nuestra vida. El conformismo hace que muchos acepten las cosas malas de la vida. Me lo merezco. Es que eso es lo que Dios quiso para mí. Si esa fue la voluntad de Dios, la recibo, Señor. Aquí estoy. Pero también el conformismo nos debilita en nuestra fe. Así que cuidado con el conformismo. Hay algunos hombres de la Biblia que cayeron en actitudes conformistas y pagaron muy caro su conformismo. El primero del que te quiero hablar ahorita es el rey David. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 12. Perdón, estoy en el 11, capítulo 11, versículo 1, 11, versículo 1. ¿Sí? Dice que en una ocasión
El rey David no fue a la guerra, ¿verdad? Y empieza a relatar 2 Samuel capítulo 11, verso 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea, los reyes iban en un tiempo a pelear junto con sus soldados, que David envió a Joab. Ojo en esto, ¿no? David no fue a la guerra. Él tenía que haber ido con sus soldados, pero dijo: no, no voy a ir esta vez. Voy a enviar a Joab, junto a sus siervos, dice, y a todo Israel. O sea, toda la nación, los siervos y Joab fueron a pelear. Y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Mientras David se quedó en, ¿dónde se quedó? En su casa. Ahí estaba en su casa. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y la historia yo creo que ya la conocen la mayoría, ¿verdad? David manda a traer a la mujer, duerme con ella, era una mujer casada, ¿sí?, de uno de sus soldados. Cuando él ya hubo pecado con ella, después, para ocultar su pecado, intentó convencerlo a él de que regresara, y porque ella quedó embarazada, de que regresara y tuviera intimidad con su esposa, pero no sucedió. Entonces David finalmente, para poder ocultar su pecado, manda que en la siguiente batalla a este hombre lo pongan al frente, para que la primera flecha le caiga a él, ¿verdad? Y así fue. Este hombre murió y David entonces pudo quedarse con la esposa de este hombre y ocultar su pecado, hasta que Dios lo descubrió, ¿verdad?, a través del profeta, porque Dios sabe todo, ¿sí? Entonces, pero el punto es que David debió estar peleando con el ejército como lo hacía siempre, pero prefirió quedarse en su palacio, que al cabo siempre ganaba, pues Dios estaba con ellos. No tenía esa hambre de ganar, no tenía esa hambre de luchar. Y el conformismo de David resultó, entre otras cosas, en lascivia. Porque ¿qué andaba haciendo David allá arriba, verdad? Y luego la mujer bañándose sin ropa. El conformismo de David resultó en adulterio, en mentira y finalmente en homicidio. Pecado tras pecado tras pecado. Y tuvo consecuencias este pecado. El hijo, producto de esa relación, murió. Y el sufrimiento de David se prolongó porque sus hijos mayores siempre estuvieron de pleito los unos con los otros. Hubo un hijo, Absalón, que se rebeló a David y que intentó matarlo. David tuvo que huir de su propio hijo. Fue la consecuencia de su pecado. Pero ese pecado comenzó con una actitud conformista de David, de no ir a pelear cuando tenía que estar allá en la batalla. Cuidado, iglesia, con la pereza. Cuidado con el ocio. Cuidado con el descanso excesivo, porque el descanso excesivo puede ser la antesala del conformismo. Dicen que la cama llama, ¿verdad? La cama llama a muchos y muchos se quedan más de lo que deben en la cama y dejan de hacer otras cosas importantes que tienen que hacer. ¿Alguna vez te has dicho: ¿por qué no me levanto más temprano? ¿Te has levantado alguna vez más temprano de lo normal y te rinde el día y dices: wow, qué padre es hacer todo esto que hice desde tempranito? Pero si te levantas a las 12, a las 11 o a las 9, todavía 10 tal vez, ya no te rinde el día como podría ser. Cuidado con el descanso excesivo, porque el descanso excesivo, yo siempre he creído que la mente que no está trabajando, no está ocupada en algo, es un lugar perfecto para que el diablo ataque tu vida y te meta pensamientos, ¿verdad? La esposa que está en la casa y que no hace más, ¿verdad? Que está ahí acostada viendo la tele o no sé, comiendo galletas o lo que sea, o el esposo, y el otro anda trabajando. ¿Qué dice? ¿Dónde andará? ¿Con quién andará? ¿Se encontraría con fulanita? No, sí, yo creo que sí. Y si la saludó, híjole, cuando venga le voy a revisar el celular. Porque ya está pensando un montón de cosas, o sea, creó una historia ahí en su mente. Así es la mente que no está ocupada. Cuidado con el ocio,
Es la antesala del conformismo. Segundo caso que les quiero plantear hoy, de alguien conformista. Ese es un grupo, el pueblo de Israel, cuando iban rumbo a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1, versos 6 al 8, ¿qué dice? Dice, Jehová nuestro Dios nos habló así en Horeb: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los montes, en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. Dios le está hablando al pueblo de Israel, y de repente, en un momento que el pueblo de Israel está en un lugar en que se llama Horeb, ¿verdad? El Señor le dice, ya estuvieron bastante tiempo en Horeb, ya estén mucho tiempo en este monte. O sea, váyanse levantando, ¿verdad? Y vuelvan a estos lugares porque yo les entregué una tierra prometida, pero tienen que levantarse, ir y tomarla. Es hora de seguir avanzando, le dice el Señor. Es hora de conquistar la tierra, es hora de volver a la batalla, porque todavía hay enemigos que vencer para llegar a la meta. El pueblo al parecer se ha detenido en su avance hacia la conquista de la tierra prometida. Al parecer están muy cómodos en Horeb. Posiblemente están estacionados en una zona de confort después de tantas batallas y de tanto caminar buscando la tierra. Otra vez vemos que hay que tener cuidado con el descanso excesivo. Ya se estaban quedando de más ahí en la cama, ¿verdad? Y Dios los hace salir de su zona de confort y les recuerda que todavía no han llegado a la tierra y que tienen batallas que ganar todavía. Así que no te duermas en la complacencia de lo alcanzado, no te conformes, porque todavía te restan batallas que ganar y todavía tienes terreno que avanzar. Necesitas llegar a la tierra que el Señor preparó para ti, porque Dios ha preparado una tierra prometida para ti. Nos paramos para descansar y agarrar fuerzas y seguir adelante. ¿Sí me explico en esto? No nos paramos para estacionarnos ahí y decir, ay, qué gusto, qué cómodo estoy aquí, vaya, me voy a acostar aquí a ver la tele. Ya voy a ir a la iglesia un domingo al mes, que al cabo con eso es suficiente. El tercer ejemplo de una actitud conformista, Taré y su familia. Taré era el papá de Abraham y él había iniciado el viaje a Canaán, la que sería la tierra prometida por Dios a Abraham más adelante. O sea, en ese tiempo no sabían que era la tierra prometida, pero Taré, el papá, sin saber, ya iba rumbo a Canaán. Él inició un viaje rumbo a esa tierra. Pero Taré y su familia, dice la palabra, que se detuvieron a medio camino y se establecieron en una tierra que se llama Harán. Dice el verso 30 de Génesis 11, pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Taré a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré. ¿Dónde murió? En Harán. La Biblia dice que Taré y su familia se dirigen rumbo a Canaán, pero llegan a Harán y deciden quedarse ahí. Podemos decir que se conformaron en Harán. Pero vean lo que dice Génesis 12 del 1 al 5. Cuando Taré muere, Dios vuelve a hablarle ahora sí a Abraham y le dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4, se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Taré ya había iniciado ese viaje. Si tú ves el mapa de la geografía bíblica, vas a encontrar que Harán está exactamente a la mitad entre Ur de los Caldeos y Canaán. O sea que Taré se quedó a medio camino, se conformó, y esto hizo que se quedara a la mitad del camino rumbo a la tierra prometida.
Y Dios tuvo que volver a hablarle a Abraham y decirle que necesitaba reanudar su viaje rumbo a Canaán, porque Dios tenía grandes planes para él y su descendencia, pero para eso debía dejar su zona de confort. Pero pasaron 205 años desde que llegaron con Taré a Harán hasta que Taré murió, y entonces Abraham reanudó su camino hacia Canaán. 205 años sin llegar hacia donde debían haber llegado si no se hubieran detenido. ¿Tú cuántos años tienes sin llegar a donde debiste haber llegado desde que conociste al Señor? ¿Tú cuántos años tienes sin llegar a la tierra que Dios te ha prometido? A la tierra que Dios tiene para ti, a las bendiciones para tu vida que Dios ha preparado para ti. ¿Cuánto tiempo tienes sin llegar? Tal vez no has llegado porque te has estacionado en una zona de confort en algunos momentos de tu vida. Quiero terminar platicándote una historia de dos ranitas que cayeron en una lata de crema. ¿Sí? Imagínense la historia, ¿no? Dos ranitas en una caja, en una lata de crema. Los lados de la lata de crema eran altos y resbalosos por la misma crema, ¿verdad? Y la crema, todavía tenía crema, era profunda y fría. Y entonces la primera ranita está ahí sin poder salir, se resbala cada vez que lo intentan y todo, y entonces grita: oh, ¿qué voy a hacer? Y dice: ni modo, ese es mi destino. No veo a nadie que me ayude. Adiós amigos, adiós mundo cruel. Me despido de ustedes. Y llorando se hundió y murió. Pero la segunda rana, que era más de carácter, más recio, más fuerte, más decidido, pataleaba. Y no dejaba de patalear. Y se quitaba la crema de la cara y seguía pataleando. Y dijo: por lo menos voy a nadar un poco. No significaría nada para el mundo si una rana más muere ahogada. Así que al menos voy a intentar salir de aquí. Y pataleó, 1-2 horas más o menos pataleando, sin darse tiempo para lamentarse. Pataleó tanto que salió arrastrándose por la mantequilla que estaba allá a un ladito. A lo mejor tú estás ahí parado o parada a la mitad de tu llamado, a la mitad de tu carrera, a la mitad de tu matrimonio, a la mitad en tus metas de trabajo, a la mitad del cumplimiento de tus sueños que tuviste o que tienes o que has tenido desde muchos años atrás, a la mitad de tu meta con Dios. Es tiempo de que avances y no te conformes. Porque algo que quiero que recuerdes: la tierra prometida es para los que no se conforman. ¿Sí? ¿Lo decimos juntos? La tierra prometida es para los que no se conforman. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas en tu vida? ¿Y en qué punto estás ahora? Porque tal vez tú eres como la ranita que ahorita está en ese resbaloso lata, ¿verdad? Grandísima, lleno de crema resbalosa. Y puedes tomar solamente 2 actitudes. La actitud de la primera ranita: decir, ni modo, adiós mundo cruel, es la vida que me tocó, eso es lo que yo decidí, ni modo, ya no hay nada que hacer. Amigos, adiós, bye, me despido de ustedes porque cualquiera de estos días no voy a amanecer. Me rindo. O eres la otra, que dijo: a nadie le va a importar si me muero o no, ¿verdad? O si salgo de aquí o no, si progreso o no. Tal vez a nadie le va a importar, pero cuando menos lo voy a intentar. Y voy a patalear sin lamentarme. Dios te va a bendecir con la tierra prometida si tú no te conformas con tu situación actual.
Harán significa lugar seco y quemado. Si tú sientes esta mañana que te encuentras en Harán hoy, en un lugar seco y quemado en tu vida, Dios quiere llevarte a pastos verdes, quiere hacerte prosperar. Es tiempo de ir a Canaán, es tiempo de que te levantes y sigas tu camino. Yo espero que no sean 205 años los que pierdas, o menos, o 50, 30, 20, no sé cuántos, sino que nos levantemos y decidamos ir a Canaán. Amén, iglesia. Pónganse de pie, por favor. Venzamos al enemigo del conformismo. No te conformes. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que comprobes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No te conformes. Si tú te sientes esta mañana que te encuentras en Harán, en ese lugar seco y quemado, me gustaría que podamos orar por ti, que podamos pedirle al que todo lo puede, que te saque de ese lugar de Harán, que te levante, que te despierte, que te estruje y te diga: ¡Ey, ey, ey, ey! Yo te mandé a Canaán, no tienes por qué estar aquí, levántate y sigue adelante. A lo mejor estás aquí, eres de esos que siempre están orando, pero no hacen nada. Porque hay muchos cristianos que claman mucho, pero hacen poco, Y entonces tal vez Dios te va a decir esta mañana: ¿por qué clamas a mí? Ya el plan ya lo tengo para ti, tú sigue adelante. Y tal vez Dios te está diciendo esta mañana: ¿por qué estás clame y clame a mí? Ya, acciona. Si estamos orando a Dios es porque tenemos fe, entonces oramos y hacemos. Pero si te sientes que has caído en el conformismo, déjanos orar por ti. Yo estoy seguro, quisiera y estoy seguro, que hoy Dios nos va a sacudir a más de uno esta mañana y nos va a decir: tengo una tierra prometida para ti, pero te has conformado. Sal del conformismo y sigue adelante. Es tiempo de ponerle acción a la palabra. Es tiempo de dar pasos de fe. Es tiempo de retomar el camino. Pero pastor, es que mi situación es muy difícil, usted no entiende. Usted no sabe lo que yo he vivido, usted no sabe lo que estoy viviendo. Tal vez no he vivido lo mismo que tú, pero creo en el mismo Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que puede hacer cualquier cosa. El Dios que abrió los mares para que el pueblo de Israel pasara cuando Faraón los perseguía. Tal vez no has visto los mares abiertos porque te has conformado. Así que hoy yo estoy seguro que el reino de Dios se va a manifestar y va Dios a estrujar amorosamente a aquellos que han caído en el conformismo. Quiero pedir al equipo de ministerio que se preparen porque vamos a esperar ese momento en la vida de aquellos que esta mañana están necesitados de ese empuje de Dios, de esa intervención sobrenatural de Dios en su vida. Así que el equipo de ministerio, si se pueden ir preparando, y vamos a orar para invitar la presencia de Dios. Si tú eres esa persona que hoy necesita salir del conformismo, salir del pensamiento de que ya no hay esperanza, ya para qué lucho, ya para qué sigo, ya para qué hago, sal de tu conformismo y ven aquí enfrente y déjanos orar por ti. Dios va a hacer lo mejor para ti, eso estoy seguro. Si tú eres alguien que está yéndole muy bien, estás en un tiempo de bonanza en todo y ya te conformaste y dijiste: ya llegué, ya estoy aquí, ya soy de aquí. No te conformes, Dios tiene más para ti. Si caes en el conformismo puedes estar en un peligro, porque el tiempo difícil tarde o temprano va a venir. La vida está llena de tiempos buenos donde cosechamos y tiempos de espera, y también hay tiempos donde somos atacados y probados. Así que
No te conformes con lo que has alcanzado también. Pídele más a Dios y dile: Señor, no permitas que yo me conforme. Si tú eres esa persona que hoy necesita que Dios haga algo en su vida, vamos a orar por ti y vamos a esperar. Espíritu Santo, te invitamos, porque sabemos que tienes el poder para levantar al caído esta mañana. Tienes el poder para llevar a pastos verdes a aquel que se siente en un lugar seco y desértico. Tienes el poder para entregarnos a nuestros enemigos, para entregarlos en nuestras manos. Señor, tú has preparado una tierra prometida, una tierra buena para nosotros. Pero esa tierra se conquista a través de ganar nuestras batallas. Y para ganar nuestras batallas tenemos que ir siempre adelante, siempre avanzando. Solo nos detenemos cuando tenemos que esperar en ti una respuesta, pero no porque nos conformemos, Señor. Padre, ven y levanta a aquellos que necesitan poder para ganar sus batallas. Padre, en el nombre de Jesús, rompemos en este lugar con cualquier atadura al conformismo. Que los que están dando pasos de fe hacia el frente, desde el momento que salen de su lugar, rompen con ese conformismo, con ese pensamiento de que ya no hay más que hacer, o ya no hay nada más, o no hay que hacer nada más. Desde el momento que salen de su lugar y vienen al frente, Padre, te pedimos que venga el poder de tu Espíritu Santo sobre ellos. Dales el carácter y dales la sabiduría y la fuerza para seguir luchando. Dales el carácter, el poder y la fuerza para seguir luchando. Dales la victoria, Señor. Ven, Espíritu Santo. Aquellos que están luchando por su familia, por su trabajo, por alcanzar metas en su trabajo, aquellos que están luchando por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por el matrimonio de sus padres también. Padre, que venga el poder de tu Espíritu para bendecir su fe a hoy, para bendecirlos en su fe. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Ven, Espíritu Santo, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, especialmente sobre la vida de quienes están pasando aquí al frente. Aquellos que han creído, Señor. Aquellos que esta mañana necesitan y han creído que al pasar al frente tú puedes y tú vas a hacer algo, Señor, por ellos. Que venga tu reino sobre sus vidas. Llénalos de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Capacítalos para tomar la tierra que les has dado, Señor. Y Padre, despierta a los que están dormidos, Señor, que han caído en el conformismo, en la pereza, en la zona de confort. Despiértalos, Señor, esta mañana. Porque tu palabra dice que debemos estar alertas, debemos velar, porque el adversario nos está rondando como león rugiente, Señor. Tenemos que estar alertas, tenemos que velar. Prepáranos para eso, Señor. Gracias, Señor.
estamos en tus manos. Que no haya aquí en este lugar personas que se han conformado con su situación actual. Que no haya aquí personas que se la pasen lamentando su condición actual. Levanta a los que añoran el pasado, Señor. Aquellos que añoran su pasado con lamento. Muéstrales que son aptos para conquistar, porque tú eres el que los capacitas y ellos vienen a ti, Señor. Son llamados a ser conquistadores. Los conquistadores son los que no se conforman, Señor. Extiende tu mano sobre cada conquistador aquí esta mañana. Cada conquistadora esta mañana. Ven, Señor. Ven, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura es desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Señor, te doy gracias, te damos gracias por ser la fuerza de nuestra vida, Señor. Te damos gracias por ser el aliento, porque tú das en nosotros el poder para hacer las cosas. Tu palabra dice que tú produces en nosotros el querer como el hacer, Señor. Así que esta mañana yo estoy seguro que tu Espíritu Santo ha infundido nuevas fuerzas, decisión, convicción a aquellos que han venido delante de ti, Señor, aquellos que han escuchado este mensaje y que han dicho: yo quiero ser una persona conquistadora, yo no quiero ser un conformista, yo quiero ir más allá en mi vida espiritual, yo quiero ir más allá contigo, Señor, yo quiero ir más allá en cualquier ámbito donde pueda yo glorificar tu nombre, donde pueda yo brillar para ti, Señor. Padre, que así sea en sus vidas, Señor. Espíritu Santo, levanta a aquellos, Señor, que hoy están convencidos, Señor, de alcanzar todas las metas, todos los propósitos o los planes que tú tienes para sus vidas, Señor. En tus manos nos ponemos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de lo que sucede en nuestra vida, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia.